Hola, hoy vamos a ver el tema de puntos críticos para funciones de dos variables. Bueno, antes de comenzar con el tema vamos a ver lo que son las derivadas parciales. Y bueno, una forma de expresar una función que depende de una variable es, por ejemplo, f de x es igual con y o y. Y bueno, donde f de x es una función que depende únicamente de la variable x y tenemos a la variable x en distintas formas. En esta forma es un polinomio. Y bueno, otra forma de expresarlo, en vez de decir f de x, lo podemos poner así simplemente como y. Pero no es así como que una nomenclatura única. Podemos trabajar h en vez de y decir que es de la misma función, o podemos trabajar otra, por ejemplo h mayúscula de m dependiente de la variable m minúscula y poner a la variable m en forma polinómica, u otras letras que no sean necesariamente las convencionales como sigma o phi, aunque phi se utiliza mucho en el cálculo, se utiliza más para funciones de varias variables. Y bueno, una función de una sola variable puede graficarse en un solo plano y nosotros vamos a observar que esta puede tener un máximo o un mínimo, como lo habíamos visto en videos anteriores. Y bueno, cuando tenemos funciones que dependen de dos o más variables, en este caso la nomenclatura más convencional es decir que depende de la variable x y de la variable y. Entonces, esta función que depende de x y de y, que se escribe de esta manera, también la podemos representar como z. Entonces z se utiliza principalmente para representar funciones que dependen de dos variables, y estas normalmente son x y y. Por ejemplo, esta, que depende de la forma polinómica de x y de y, aunque aquí tenemos una doble. Otra forma de representar exactamente la misma, de decir de la función que depende de x y de y, es simplemente decir z. Z depende de x y de y en esta forma. Y bueno, así como podemos decir eso, también podemos mencionarlo de otras funciones, por ejemplo h dependiente de m y de r, y podemos poner a la m y a la r en distintas formas polinómicas, o en este caso ya manejar directamente phi, que lo vamos a ver mucho más adelante, precisamente cómo se maneja el phi, y por qué cambia la nomenclatura de esta f, bueno, esta f minúscula griega a esta f. Pero bueno, y convencionalmente también, por ejemplo, cuando vemos gradientes de temperatura en placas o en sistemas más elaborados, podemos encontrarlo así. Por ejemplo, una variable que depende de varias variables y entre ellas está el tiempo. Y estas son, por ejemplo, las dimensiones espaciales x, y, z y el tiempo. Y normalmente lo encontramos así, que depende en el eje de las x con una función de tiempo, depende en el eje de las y y una parte proporcional del tiempo, y en el eje z otra parte proporcional del tiempo. Y bueno, una función que depende de dos o más variables se puede graficar en un sistema coordenado de tres ejes sin ningún problema, porque generarías entonces ocuparía un volumen. Entonces se ven representaciones tridimensionales similares a esta. Y bueno, cuando se hace una derivación mediante el método de los cuatro pasos, se observa que las constantes desaparecen durante el proceso de derivación. Ya saben que, para este método, lo primero que se hace es que tienes una función y es igual a f de x. Entonces lo primero que haces es tomar el incremento de la función, y en este caso de la función f de x es x más delta x, que va siendo el incremento. Lo que sigue es restarle la función original, dividirlo entre el delta x y finalmente hacer el límite hacia delta x que tiende a 0. Y aquí tenemos un ejemplo ya más particular. Tenemos f de x es igual a x cuadrada más 89. Entonces, haciendo x como x más delta x, como aquí tiene un cuadrado, lo elevamos al cuadrado, obtenemos este trinomio, cuadrado perfecto, y ahora le restamos la función f de x, y entonces vemos que este 89 con este 89 se van a anular, este menos x cuadrada con este x cuadrada se van a anular, porque como estamos restando cambias el signo, y entonces aquí es lo mismo, pero ya anulamos los términos que se pueden anular,
Y finalmente entonces ahora dividimos entre delta de x y sacamos el límite para que delta de x tiende a 0 y entonces nos queda esta como derivada. Ese es el método de los 4 pasos y nosotros vemos que durante el paso de derivación las constantes desaparecen y eso es prácticamente en cualquier sistema. Bueno, pasa exactamente lo mismo cuando estamos trabajando con derivadas parciales. En la derivada clásica de una variable se representa como la derivada d minúscula, la derivada con la letra d minúscula, antes de la letra única que representa la función. Todo eso dividido entre la derivada de la variable que depende de dicha función. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la letra única que representa una función y entonces aquí ponemos la derivada de dicha función entre la derivada de la variable de la función. La derivada parcial se representa con la letra delta minúscula, pero esta es la delta minúscula, digamos que más tradicional. Para el tipo de derivación parcial se utiliza la letra delta minúscula, la letra delta minúscula tipo EVA, que es de este tipo, que le da un poco más de parecido a la D minúscula que utilizamos actualmente. Y bueno, y va antes igual de la letra única que representa la función, tal como es este caso, y va dividido también entre la derivada de dicha variable, como en este caso, pero igual con la letra delta minúscula VA. Y entonces, si tenemos esta función que es representada con una letra única, entonces la derivada parcial de esta función se representa de esta manera. Y bueno, cuando se realizan derivadas parciales, se considera que cualquier variable que no sea la de interés puede ser una constante y entonces desaparece en el proceso de derivación. Bueno, se anula. Y bueno, entonces aquí de una derivada parcial con respecto a z, tenemos z es igual a x cúbica más y cuadrada. Entonces, haciendo la derivada de z con respecto a x únicamente, entonces vamos a considerar que la y cuadrada es una constante y entonces en el proceso de derivación se anula. Y finalmente entonces nada más derivamos esta parte, el x cúbica, quedando así, 3x cuadrada. Ahora, si hacemos una derivada parcial de z con respecto a y, entonces tenemos esta función y ahora vamos a considerar constante a x cúbica, porque la variable que nos interesa es y. Entonces la derivada de z con respecto a y va a ser la derivada de y cuadrada, que va siendo 2y. Ahora, aquí hay una nota. Cuando se hace una derivación parcial con respecto a una variable y con respecto a una variable de una función y solamente tiene esa variable dicha función, entonces la derivada parcial se puede transformar prácticamente de manera indistinta en una derivada normal. Entonces la derivada parcial se puede transformar en una derivada ordinaria cuando nuestra función que estamos trabajando solamente posee una variable. Bueno, la variable que estamos estudiando. La derivada parcial presenta muchas ventajas de su uso con respecto a la derivación ordinaria. Se puede aplicar para analizar sistemas en cuyos casos la derivación ordinaria no puede aplicar. Permite trabajar con más de dos variables de manera simultánea. Permite predecir cambios de manera muy anticipada y precisamente dichos cambios van ligados a la tangente, a la superficie que estamos trabajando, que en este caso, como ya estamos trabajando objetos tridimensionales, la tangente ya no es una línea recta, sino es un plano tangente, y este plano tangente va cambiando de acuerdo al ángulo va cambiando su ángulo, perdón, el plano tangente va cambiando su ángulo de acuerdo a los valores de dicha función. Y entonces, al igual que la tangente ordinaria puede alcanzar máximos y mínimos, pero el plano tangente vale 0 cuando se alcanza un máximo o un mínimo. Y bueno, la derivada parcial también presenta otras ventajas. Permite encontrar funciones que expresan procesos o fenómenos físicos a partir de observaciones que no están ligados directamente al proceso, pero sí a sus derivadas, como por ejemplo conocer la posición de una partícula a partir de los cambios de velocidad de la misma. Conocer el comportamiento interno de un campo magnético a partir de los cambios que sufre una partícula magnética que interactúa con dicho campo de manera externa.
conocer el perfil de temperaturas a partir de algunas mediciones de temperatura, conocer el perfil completo de una superficie a partir de unas cuantas mediciones. Y entonces podemos obtener superficies donde podemos graficar, por ejemplo, la temperatura con distintos colores de acuerdo a las ecuaciones que nos generan las derivadas parciales. Bueno, uno de los usos más prácticos para encontrar los puntos críticos uno de los usos más prácticos para la derivada es encontrar puntos críticos. Y cuando se trabaja con una sola variable, entonces la recta tangente a la curva nos dice dónde está el máximo o dónde está el mínimo. Cuando se trabaja con una función que depende de dos variables, ambas variables deben de tener una pendiente igual a 0, lo cual genera entonces un plano tangente en el que este plano va a ser paralelo al plano z es igual con 0. Entonces el plano que está aquí abajo, que no está marcado, pero bueno, está representado por la cara inferior del cubo, ese es el plano z es igual con 0. Y entonces en el plano tangente, donde se encuentra un máximo, el plano que vamos a encontrar mediante derivadas parciales es perfectamente paralelo al plano z igual con 4. Y vemos que este plano que se dibuja aquí es perfectamente paralelo a esta cara. Vamos a ver un ejemplo. Determinación de la ecuación de la recta a partir de una serie de puntos experimentales. Y esto lo vamos a hacer mediante la derivación y minimizando el error. Bueno, entonces la construcción de una línea recta se hace de la siguiente manera. La recta presenta varias formas. Ahorita la que vamos a estudiar es la forma de la recta pendiente. Entonces, la pendiente y la ordenada al origen son las únicas incógnitas que tenemos, bueno, que necesitamos conocer para conocer la ecuación de una recta. Y bueno, entonces, si nosotros graficamos una serie de puntos que depende de la variable x, entonces vamos a observar esto. Nosotros quisiéramos que fuera una línea recta, y ahí más o menos se puede trazar una línea recta que pase por la mayoría de los puntos o se acerque a la mayoría, porque a veces es imposible que pase. Y bueno, entonces vamos a decir que D es el error, o mejor dicho, la desviación que hay de un punto hacia la línea central que podemos dibujar. Y muchas veces encontramos esto, que algunos puntos están bastante desviados y aunque no modifiquen mucho la forma de la recta, sí contribuyen a la construcción de la misma. Entonces, dibujando una recta que pase cerca de la mayoría de los puntos, esto tiene una ordenada al origen, la cual es la que se representa con la letra B minúscula, y tiene un ángulo con respecto al eje X, y ese es el que representamos con la letra M minúscula y es la pendiente. Entonces, tomando un punto, por ejemplo S, tiene una posición X1 y una posición Y1, y entonces la distancia que separa desde la posición Y1 hasta la recta sobre la posición X1, eso va siendo mi desviación, a la cual voy a llamar desviación 1 de ese punto, desviación 1 porque estoy trabajando con el punto 1. Trabajando con otro punto, el punto 2, este tiene posiciones X2 y Y2, entonces la desviación que sufra va a ser la desviación 2. Y vemos aquí que entonces este tiene una desviación positiva, este tiene una desviación negativa. Y es muy común que si sumamos las desviaciones con su signo y todo, pues la suma de desviaciones va a ser prácticamente 0, lo cual no es cierto. Por eso normalmente para cuando se hace la construcción de las curvas, las desviaciones se tienen que elevar al cuadrado o bien tomar el valor absoluto de estas para que se puedan sumar y ver precisamente que aunque esta sea positiva y esta negativa, si las elevas al cuadrado o tomas el valor absoluto, entonces la suma de desviaciones cada vez se hace más grande entre más puntos tengas. Pero ya al promediar, entre más puntos tienes, se obtiene mejor resultado. Y bueno, entonces eso es en la posición Y2, tomamos otro punto, este tiene una desviación 3 y así sucesivamente con cada punto. Entonces, la suma de desviaciones me va a decir precisamente qué tan errónea es la ecuación que yo estoy proponiendo con respecto a la explicación del comportamiento de los puntos. Y entonces, esta desviación se puede resumir en que es Y1, que va siendo cada una de las posiciones que tengo ahí, menos M por X1 más B. Y entonces
M y B son las constantes de esta recta que yo deseo conocer, porque son las únicas que en realidad necesito. Entonces puedo conocer esta ecuación a partir de la desviación. Y entonces la suma de errores, les digo que en este caso lo tomamos como las desviaciones al cuadrado. Entonces queda de esta manera. Las desviaciones al cuadrado queda como la suma de xy menos mxy menos b, todo está al cuadrado. Recordando entonces nada más que ahorita lo represento así de esta manera muy simple, pero por ejemplo xy en realidad es una sumatoria. Desde y igual con 1 hasta n de las y, donde tenemos esto, y1, y2, y3, para cada uno de los puntos. Lo mismo para xy, va siendo la sumatoria desde i igual con 1 hasta n de las xy. Y ya cuando tome todos los puntos, entonces donde vea la b, es la constante b, en realidad va a ser el número de puntos por dicha constante. Entonces, esta es la suma de desviaciones al cuadrado. Desarrollamos ese binomio, bueno, lo podemos convertir en un binomio, es un producto de... no es binomio, es trinomio, perdón, es un trinomio al cuadrado. Entonces, son dos trinomios que se están multiplicando. Al realizar la multiplicación queda de esta manera. Y bueno, entonces ahora ya que lo desarrollé, empiezo a simplificar los términos. Aquí puse por colores algunos términos que se van a simplificar. Entonces, por ejemplo, es mxy con esta mxy, se puede sumar, igual que con esta. Y, no es cierto, perdón. Esto proviene de esta manera. Este se multiplica con todos estos y genera toda esta familia, los que están coloreados de este color. Este otro término se multiplica con todos estos otros y genera toda esta familia que están con el color azul. Este otro, que creo que es verde, se multiplica con todos estos generando esta otra familia. Y entonces ya desarrollados estos, queda así y empezamos a simplificar algunos, quedando de esta manera. Una vez que están simplificados, seguimos agrupando los términos semejantes. Entonces, por ejemplo, este término, ahora sí con este otro, están marcados del mismo color, se sumaron. Este término con este término están del mismo color, fueron sumados. Este término con este término están del mismo color, se sumaron. Este no tiene con quién sumarse, por eso lo dejamos todavía de color negro. Este otro tampoco se sumó con nadie, porque no hay ningún término semejante, quedó igual. Y este otro tampoco se sumó con nadie, porque no hay con quién sumarlo y queda igual. Y entonces esto que es la desviación al cuadrado lo llamamos como mi función error y lo representamos así con una letra E minúscula. Entonces esta es mi función que voy a maximizar o minimizar para obtener la ecuación de la recta. Entonces para ello aplico las derivadas parciales. La primera que voy a hacer es derivar parcialmente con respecto a m. Entonces la derivada parcial de todo esto con respecto a m, y para ello los términos que no tienen a la pendiente los considero constantes. Entonces todos estos en la derivación van a dar 0, quedándonos únicamente con esto. La derivada de esta parte queda así, la derivada de esta otra es esto y la derivada de esta parte es esto otro. El que sigue es derivar esta misma función con respecto a b. Y entonces todos los términos que no tienen a b se van a anular en el proceso de derivación. Entonces estos dos términos no tienen b, se van a anular, este también se va a anular. Y entonces derivando los únicos términos que tienen b, la derivada de esta parte es esto, la derivada de esta otra es esto y la derivada de esto es esto otro. Y entonces ahora lo que sigue es igualar ambas derivadas con 0 para obtener los puntos críticos. Entonces la primera derivada, que era la que estábamos viendo con respecto a m, igualada con 0, queda así. Ahora, el 2 está presente en todos los términos, entonces el 2 pasa dividiendo al 0 y queda 0 entre 2, pues 0. Y finalmente, aquí también vemos que este término está formado por todos los puntos. Entonces este lo pasamos al otro lado y además no contiene las incógnitas que nosotros queremos, de tal manera que entonces esta incógnita va a ser como el equivalente a la x y esta incógnita va a ser como equivalente a la y.
Trabajando con la segunda función que derivamos, la igualamos con 0, la derivada parcial con respecto a la letra b, que es la ordenada al origen. Nuevamente el 2 está presente en todos los términos, pasamos al otro lado dividiendo al 0, que se anula. Entonces, ahora sí, este término no tiene AB, entonces lo pasamos al otro lado quedando de esta manera. Ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Recordemos que nuestra única incógnita es esta y esta otra. Entonces también la tenemos aquí de este otro lado. Todos estos son fácilmente identificables por los puntos. Y entonces mi error es igual a la sumatoria de las desviaciones al cuadrado. Y entonces ya nada más para darle la terminología correcta, entonces donde veamos xy lo vamos a tomar como la sumatoria desde i igual con 1 hasta n de xy. Donde veamos y lo mismo. Donde veamos el producto x y y, entonces lo tomamos así como la suma del producto, igual esta parte, la de los cuadrados, y la b la transformamos a n por b. Siempre y cuando la b esté solita, o sea, aquí. Si está acompañada, no necesita el término n, que es el número de puntos que estamos trabajando. Entonces, tenemos esas dos ecuaciones y empezamos a armar el sistema para solucionarlas. Entonces, copiamos la m, ahí está. En vez de la xy al cuadrado, tomamos lo que significaba la xy al cuadrado, más, ahí está, la b que teníamos ahí, la xy, nuevamente esta xy significaba todo esto, la dejamos ahí, igual con xy por y, que era una sumatoria, ahí está también. La m, aquí está, ese término va siendo entonces lo dejamos ahí, y va a ser cambiado por esto, más b por n, que es lo último que hemos aclarado, y finalmente la sumatoria de y, quedando de esta manera. Y bueno, entonces, esas son las ecuaciones ya escritas de manera correcta. Ahora vamos a solucionarlas como si fuera un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y entonces, por método de Cramer, podemos decir que para despejar la incógnita x utilizamos esta regla. Para despejar la incógnita y vamos a utilizar esta regla. Recordemos que m es el equivalente a x y que b va siendo el equivalente a y. Y entonces la pendiente m es igual a n porque es b2. Esto va siendo a1, b1, c1. Esto va siendo a2, b2 y c2. Entonces dice que tenemos que tener a b2. Entonces esto es n multiplicado por c1. Y c1 es todo esto, ahí está. Luego menos, ahí está, b1, que es esta parte, multiplicando a c2, que es esta parte, ahí está. Nuevamente, este es a1, que es esta, que lo ponemos aquí, a1 es esto, multiplicando a b2, que va siendo n. Luego menos a2, que es esta parte, ahí está, b1, que va siendo, no es cierto, b1 es esta parte y aquí va. Entonces vemos que aquí tenemos la sumatoria de xy y de xy que se repite. Entonces en muchas fórmulas lo expresan esto como al cuadrado. A mí no me gusta porque suele confundirse con esta. Vamos a ver un ejemplo y precisamente no en este video porque ya está muy largo el video, entonces vamos para cortarlo, vamos a dejarlo nada más hasta las ecuaciones. Finalmente la b, nuevamente usamos para despejar la b, utilizamos a1, que va siendo x al cuadrado, multiplicado por c2, que va siendo y, todo eso menos a2, que va siendo xy, y multiplicado por c1, que es xy por y, ahí está. Y vemos que los denominadores son exactamente iguales. Entonces lo escribimos esta parte tal cual. Y bueno, entonces así es como a partir de una serie de puntos
conociendo las ubicaciones precisas de cada punto X, Y, podemos encontrar las ecuaciones de la ecuación de la recta. Ahora, graficando la ecuación del error que habíamos visto, que es toda el error, que es la suma de desviaciones. Entonces, nuevamente tomando esta va siendo una constante. Tomando esto como x, tomando esto como y, esto va siendo x cuadrada, perdón, esta es x cuadrada, esto es xy y esto es y cuadrada. Entonces, al graficarlo queda el sistema así. La constante arbitraria que yo utilicé aquí, sumando las constantes, tomé aquí como 3. Y bueno, tomando los dos que están ahí en varios términos, vemos que precisamente esta gráfica tiene un mínimo. Entonces, precisamente nuestro sistema tiene un mínimo y es donde, haciendo esta operación, donde vamos a obtener el mínimo de error para encontrar la ecuación de una recta que pasa por la mayoría de los puntos que nosotros planteamos. Y bueno, ya nada más para terminar, no relacionado tanto con las derivadas parciales, el coeficiente de correlación R cuadrada, que se obtiene también con derivadas parciales, pero el punto aquí es que se necesita para construir la ecuación de la recta, para decir que también está construida la ecuación de la recta que estamos proponiendo. Este R cuadrada nos indica qué tan ajustados están los datos a la ecuación que se propone para explicar su comportamiento. Y bueno, el coeficiente R cuadrada tiene un valor que va desde 0 hasta 1. El R cuadrada, aquí aclaro, porque el R puede tener tanto valores positivos como valores negativos, porque nos dice también una medida de la desviación. El valor 1 nos indica que la ecuación propuesta pasa por todos los puntos y que prácticamente la suma de los errores es despreciable. Cuando el valor es cercano a 0, nos indica que ninguno de los puntos está sobre la recta que se planteó. Y bueno, entonces así es como se calcula el término R cuadrada, que es igual a la sumatoria de xy menos la x promedio, multiplicado por y menos y promedio, todo esto al cuadrado. Estas son desviaciones, esta es la desviación en x y esta es la desviación en y. Entonces, al tomarlas al cuadrado, nuevamente vemos que las desviaciones ya se pueden sumar, porque es una sumatoria y ya no se van a anular positivas y negativas. Y todo esto va a ir también entonces de la mano con la suma de las desviaciones de x al cuadrado por la desviación de y al cuadrado. Y el término r puede ser tanto positivo como negativo porque son desviaciones, pero por eso utilizamos el término r cuadrada, porque entonces este término siempre va a dar positivo y siempre va a estar entre 0 y 1. Y entonces estas son las tres ecuaciones que necesitamos para construir una recta a partir de puntos que se nos proporcionen.